Quisimos hacer esta serie pensando en la gran relación que tiene el estado económico de una persona con, con Dios. Aproximadamente en el año 2003 empezamos a escribir un libro y el mismo lo hemos actualizado con el propósito de, pues, colocar todo lo que se ha aprendido en los últimos 18 años más o menos. Es una realidad que cuando yo estaba trabajando para un corporativo, antes de renunciar para dedicarme totalmente al ministerio, empecé a ver una gran relación entre la manera en que los ejecutivos, la empresa y los negocios se manejaban y cómo esto tenían principios de alguna otra manera bíblicos en su mayoría. Pude apreciar y pude observar la gran relación de los principios divinos dentro de gente que no conocía realmente a Dios. Y como lo dijera Jesús, a veces los hombres de este siglo son mucho más audaces que los hijos de la luz. Por lo tanto, decidimos emprender en este escrito y explicar un poco más acerca de ello. Esto nos llevó a ver cómo es que la mayoría de los miembros de la iglesia de alguna otra manera alaban a Dios, adoran a Dios, tienen un amor muy profundo por Dios, pero hay una relación muy lejana en cuanto a sus hábitos diarios, en cuanto a lo inconsciente que es la membresía con sus finanzas y cómo esto llega a afectar la relación que tienen con Dios. Por eso este libro lo titulamos Dios, mi relación y el dinero. La idea tiene que ver con que cómo es que nosotros hemos de alguna u otra manera perdido la esencia de cómo es que la Biblia se puede aplicar en el día a día, no solamente como persona, no solamente en cuanto al gozo, en cuanto al contentamiento que uno debe de tener con lo que tiene, sino en cuanto a la idea de la relación como padres y como matrimonio, como cónyuges y sobre todo como miembros de la iglesia y con Dios. Nos dimos cuenta que pues había una gran fractura entre esto y lo que eran las finanzas. Es por ello que hicimos esta serie de estudios donde queremos que nosotros al oírla podamos llegar a ser excelentes administradores de las bendiciones que Dios nos da para establecer una mejor relación con Dios, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con la iglesia y aún con el prójimo, donde vemos esta relación simbiótica entre la parte de adentro, la parte interna, nuestros sentimientos, lo que sentimos, las heridas que tenemos desde pequeños y cómo a través del tiempo estas se han ido manifestando en nuestras rutinas y en nuestros hábitos administrativos. Realmente esperamos que este libro sea de gran bendición para todos y sobre todo esperamos que la serie nos ayude a meditar, nos ayude a resaltar, nos ayude a reflexionar en cuanto a lo que estamos haciendo bien y en cuanto a lo que estamos haciendo mal. En el próximo año estaremos llevando 2 talleres de economía y se estarán llevando uno en Estados Unidos y uno en México. Estaremos dando muchos más detalles de ello, pero si quieres más información será por 6 días y esperamos que este mismo pues nos ayude a mejorar muchísimo en cuanto a esta rama o esta área que muchas veces es descuidada por aquellos que somos hijos de Dios. Una vez más desde la Iglesia de Cristo en Elgin, Dios les guarde y les bendiga, les amamos muchísimo. Shalom, shalom, gracias. Estamos viendo la lección que se titula Dios, mi relación y el dinero, y estamos mirando precisamente en la última lección el tema del presupuesto. Podríamos decirlo que el presupuesto es un plano para edificar un edificio o un mapa para hacer un viaje, o podríamos decir que de alguna otra manera es un manual para la dirección de nuestras vidas en el aspecto financiero. Nos quedamos precisamente mirando la recomendación de porcentajes, que es el 10, 50, 10, 10, 10. La última clase me hicieron algunas preguntas, intentaré contestarlas a través de la lección. Y vamos a estar mirando en este momento esta parte que leyó brevemente nuestro hermano,
este versículo que está en Proverbios, capítulo 24, versículo 3, ahí es donde vamos a continuar. 24, versículo 3 de Proverbios. A través de las lecciones, lo que intentamos es que la iglesia tenga algunos principios financieros que les puedan ayudar. No todos vamos a escuchar, no todos los vamos a aplicar, es parte de la vida normal, pero al final del día, como el cuerpo físico, la vida va a cobrar la factura, y cuando la vida cobra la factura, pues realmente quien sufre es la familia, no solamente el esposo o la esposa, sino los hijos y en sí toda la familia. En Proverbios 24, en el versículo 1, del versículo 1 al versículo 4, da parte de los principios de la edificación del presupuesto y de la administración de un presupuesto. Dice así: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Si yo dentro o tú dentro siente envidia de lo que tiene la demás gente, no nos podemos enfocar en nosotros mismos ni lo que nosotros mismos podemos hacer para la administración de nuestro presupuesto. La envidia, ¿verdad?, según lo explica Santiago, es una emoción y un sentimiento que todo ser humano llega a sentir. La diferencia es que muchos lo desarrollan, manifiestan o gestionan en forma distinta. En Santiago 4 lo explica el hermano de Jesús cuando dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Parece ser que el salmista de lo que está hablando es algo que pasa a los seres humanos en cuanto a la envidia, lo cual nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida. El día de hoy las decisiones se toman muchísimo en la parte de la deuda. Tratamos de alcanzar lo que hacen las otras personas y nos endeudamos para tener un estándar de vida similar al de ellos, ya sea para vivir en la misma área, o para manejar el mismo auto, o para tener la misma ropa, o para sentarnos a comer en los mismos restaurantes. Y una de las cosas que tenemos que ser sinceros es esta parte de la verdad, ¿no? En Efesios, por ejemplo, en el capítulo 4, habla acerca de la verdad. 4 en el versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Esto es un aspecto muy difícil de hacer, hermanos, porque nos involucramos tanto en nuestra propia idea y lo que nosotros queremos lograr, que nos olvidamos de ser honestos con nosotros mismos. Ahí en Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 6, también en el versículo 6 y 7, dice algo interesante. Versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y la parte de engañarse, sería ilógico pensar que nosotros nos engañásemos a nosotros mismos. Bueno, en la parte de nuestro presupuesto, realmente si no hablamos verdad, si no somos sinceros con nosotros mismos, si no vemos nuestros miembros y lo que ellos anhelan, desean, codician, si no somos puramente honestos, podríamos tomar decisiones que nos podrían afectar en la vida. Regresando a Proverbios 24, en el versículo 2 dice: porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Versículo 3, 24:3 dice así: con sabiduría se edificará la casa. Fíjate lo que es necesario: con sabiduría se edificará la casa. O sea que, ¿qué hombre de entre vosotros antes de edificar una torre no se siente y calcula los gastos? Eso es lo que vimos en la última lección. Podríamos decir que el cálculo es parte de la sabiduría que una persona puede tener. ¿Qué sabiduría? Sino el conocimiento que se puede aplicar. Todos sabemos matemáticas, decíamos en la última lección, no necesitas saber cálculos, ni geometría, ni álgebra.
necesitas tener un conocimiento de segundo o tercer grado de primaria para tener buenas finanzas. Lo que necesitas saber hacer es sumar y restar. Y si sabes hacer eso, puedes tener unas excelentes finanzas. Pero el conocimiento que tenemos, además, muchas veces no se llega o no se lleva a la aplicación. Y cuando esto no se aplica es cuando hay problemas. Y esta parte del conocimiento aplicado es lo que la Biblia considera como sabiduría. ¿Por qué no tenemos sabiduría? Porque hay veces nosotros no tenemos convicción. Si tú no tienes convicción del conocimiento que tienes, nunca lo vas a aplicar. La convicción es un desarrollo individual y personal que nos vamos haciendo poco a poco. La convicción es algo que creemos que si lo hacemos va a pasar. La convicción nos lleva a tomar esta decisión de práctica de tal manera que sabemos que el resultado va a ser el que da nuestra convicción. Pero la convicción, hermanos, no puede ser llevada por un sentimiento de envidia o por un sentimiento de codicia o por un sentimiento o una idea de mentira. No, o sea, la convicción es: yo estoy convencido que esto va a pasar, por lo tanto voy a edificar mi casa con esta práctica diaria, porque estoy convencido, es mi convicción que esto pasa. La convicción, pues, es un desarrollo que vamos haciendo basado en las experiencias que tenemos, porque cuando hacemos algo y cuando lo practicamos, se llega a resultar. No sé si han escuchado aquella historia de esta aldea en África que no conectaban la parte de lo que sucedía en cuanto a la causa y el efecto, y entonces ellos realmente no entendían. De pronto tenían intimidad física y luego tenían bebés a los 9 meses y ellos no conectaban esta parte. Decían: ¿por qué estamos teniendo bebés? O sea, ¿cómo llegamos a tener bebés? Hasta aquí alguien llegó y les dijo: la razón por la cual tienen bebés es porque tienen intimidad física, así que 9 meses después van a tener bebés. Y ellos dijeron: entonces ahora sabemos cómo podremos controlar el hecho de tener bebés o no tener bebés. Este concepto de causa y efecto te da una experiencia y la experiencia te da convicción. Entonces, si la Biblia nos dice que con sabiduría se edifica la casa, se requiere sabiduría para edificarla. Y la sabiduría puede ser aplicada o puede tenerla tanto un joven de 12, 13, 14 años, como también puede ser que una persona de 60 años no la aplique. O sea que la sabiduría no está basada en la edad. La sabiduría está basada en la convicción y en la práctica del conocimiento que se tiene. Por lo tanto, dice ahí: con sabiduría se edificará la casa. Esta casa, el hogar que tenemos, la casa, se va edificando con sabiduría. Si tú no tienes una casa, no tienes un patrimonio. Si tú no tienes una casa, no tienes un patrimonio. Y hay muchas olas en los últimos 60 años de la sociedad, especialmente en la economía, que dicen: es mucho mejor alquilar o rentar que ser propietario de una casa. Y hay mucha gente que vive toda su vida rentando, lo cual, reitero, cada quien decide lo que tiene que decir por su propia vida. En este concepto, lo que tú tienes que entender es: si yo estoy rentando un lugar en un barrio, en un área que a mí me gusta, lo hago realmente porque yo quiero que mi persona y mis hijos vivan en esta área, en esta región. Sabes que no puedes comprar una casa en esa área porque realmente es muy cara, y automáticamente tienes que aceptar una verdad: si no puedes obtener una casa en esa área, no deberías vivir en esa área. Porque si solamente alquilas una casa o rentas una casa en esa área, pero no la puedes comprar, te está hablando de un sistema social o de un nivel económico en el cual te estás exponiendo tú y estás exponiendo a tus hijos. Por lo tanto, cuando tus hijos los expones a este sistema económico, pueden suceder dos cosas. Una es que ellos no pueden entender por qué ellos no pueden hacer lo que hacen el resto de sus compañeros, y eso causa un poco de fricción en sus vidas. Y otra es que siempre ellos van a aparentar algo que no son y van a vivir en mentira. Y van a decir: es que, bueno, ¿en qué trabaja tu papá? ¿En dónde vives? ¿O por qué no puedes hacer esto? Entonces, hay un cierto tipo de nivel económico que empieza la persona a batallar. Así que eso te da una idea general: la mentira, la codicia, la envidia de lo que uno quiere tener. Así que uno debe de ser: ¿puedo o no puedo? Y es parte de esta parte de sabiduría. Si van pasando los años, si tienes 30 o 40 o 50 años, sabemos que la vida es un regalo de Dios y que estamos en esta tierra posiblemente 80 años, muchas veces menos de eso, y tenemos 80 años para edificar nuestra casa. ¿Cómo la voy a edificar? Con sabiduría. ¿Cómo la puedo edificar con sabiduría?
con sabiduría se edificará la casa. ¿Ok? Número 2, dice ahí también ese versículo, dice, y con prudencia se afirmará. O sea que podríamos decir que no solamente se requiere sabiduría, porque eso la va a edificar. La va a edificar. Uno va aprendiendo con el tiempo. ¿Ok? En el aspecto de la materia, el apóstol Pablo lo coloca en la vida espiritual y dice que nuestra casa, cada uno mire cómo edifica su casa. Y uno va aprendiendo con el tiempo. O sea, al principio tal vez tú compras una casa y ves ciertos aspectos de la materia o el material del que está hecho la casa y tú lo tomas así. Pero con el tiempo uno va aprendiendo y dice, ¿sabes qué? Este piso no solamente se necesita ver bien, no solamente es aspecto de que se vea bien, es el aspecto de cuánto va a durar, es el aspecto de cómo me va a proteger si me llego a resbalar. Ya empieza uno a pensar en otros aspectos importantes. Con sabiduría se edifica la casa. ¿Qué material vas a poner? El apóstol Pablo dice, la puedes hacer con piedra, la puedes hacer con hoja seca, hojarasca, que se ve ahorita después de la nieve, la puedes hacer con lodo, en México con adobe, ¿verdad? Una mezcla de lodo, ¿verdad? Y estiércol de los animales. La puedes hacer con lo que tú quieras. La puedes hacer con piedra o la puedes hacer con oro. ¿Cómo vas a edificar? Con sabiduría se edifica la casa. Entonces dice ahí, y con prudencia se afirmará. Prudencia es la capacidad de pensar en los pros y las contras antes de actuar. Esto es, voy a tomar una decisión, voy a comprar esta casa, tengo que tener prudencia. O sea, realmente tengo que pensar, cuando mis hijos tengan 20 años, ¿los veo viviendo en esta área o no? ¿Hacia dónde va este vecindario? O sea, voy a ver las escuelas. ¿Cómo afecta este aspecto? Entonces es parte de esa prudencia. Antes de decidir, voy a tomar una decisión, voy a tener prudencia, voy a pensarlo. Y con prudencia, dice la Biblia, se va a afirmar. Ahora ve cómo el salmista dice, bueno, primero haces la casa y luego la quieres afirmar, tiene que ser con prudencia. Y luego de eso dice, y con ciencia, dice, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Fíjate cómo la ciencia es el conocimiento, ¿va? Podríamos decir que son las matemáticas, podríamos decir que son el estudio de la zona, toda la ciencia, todo el conocimiento, dice, se llenarán las casas. Tú llegas a una casa y la casa tal vez se ve muy bonita por fuera, pero cuando tú entras a la casa te puedes dar cuenta si la casa está llena de bien preciado y es agradable. Hay veces la personalidad no combina con la casa. No sé si han entrado a esas casas que dices, tú eres esto, pero esto como que no. Como que no hay una relación o correlación entre quién eres tú y qué está dentro. Y luego, ¿qué sucede? Entras a una gran casa, tal vez es una casa grandísima, pero tienes cuartos vacíos. Las recámaras o las cámaras no tienen bien preciado. Dices, ¿cómo es posible que esta casa no tenga bien preciado? O sea que no hay una relación entre la casa, las cámaras, quien vive ahí. Y fíjate cómo la Biblia nos enseña esto: sabiduría, prudencia y ciencia, que podríamos ver, son las tres columnas de la prosperidad. Sabiduría, prudencia y ¿qué, hermanos? Y ciencia. Esto es, tal vez entras y ves una muy bonita sala, tal vez entras y ves una muy bonita cocina, pero luego te preguntas, ¿realmente esto se hizo con ciencia o todo lo debes? ¿Realmente esto se hizo con ciencia o apenas puedes pagar o estás pagando el mínimo? Entonces, en un concepto de vida, hermanos, realmente uno puede vivir como uno quiera en este país, pero eso no quiere decir que la casa se está edificando, ni que se está firmando, ni que está llena de todo bien preciado y agradable. Ahora, otro aspecto que veíamos también, que es muy, muy importante, hermanos, en este aspecto, ¿verdad? En Proverbios capítulo 13, en el versículo 4, dice así también, en Proverbios 13, versículo 4, dice lo siguiente. Dice, el alma del perezoso desea. El alma del perezoso desea. O sea, cuando tú ves estos proverbios colocados por el hombre más rico del mundo, Salomón, dices, por algo Salomón lo dijo. El alma del perezoso
desea. Y luego dice, y nada alcanza, y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será ¿qué? Prosperada, será prosperada. O sea, cuando hace todo correspondencia a un presupuesto bien equilibrado, balanceado, ¿verdad? Es muy normal que tengas una vida tranquila, de tranquilidad. La vida no nos la dio Dios para estar acelerados. La vida nos la dio Dios realmente para estar tranquilos. Y aquellos que somos adultos y que tenemos casas bajo nuestro mando, sabemos que el dinero y las finanzas nos causan muchísima intranquilidad. Muchísima intranquilidad. Así que, ¿cómo voy a llevar yo a hacer un presupuesto que sea balanceado? Hablábamos con Tali después de la lección y decía Tali, es que ¿cómo es posible que se pueda vivir con el 50% de un salario? Digo, bueno, es que debe de ser posible. Es que está basado en el ingreso que uno tiene. O sea, si una persona gana, por ejemplo, el día de hoy $30,000, ¿ok? Solamente tiene 15,000 para vivir. Si no lo tiene de esa manera, hermanos, no quiere decir que no va a poder vivir, pero ¿con qué se requiere para edificar la casa, hermanos? Sabiduría. Entonces, una de las cosas que tenemos que aceptar es que si yo gano 30,000, tengo que vivir con 15,000. Dices, es que no es posible, hermano. O sea, en Illinois, ¿cómo no? Tienes que figurarle cómo le vas a hacer. O haces dos cosas. Una es, o aumentas tus ingresos, o reduces tus gastos. Porque si no lo haces así, vas a vivir, pero vas a batallar. O te vas a endeudar y vas directo a la bancarrota. Entonces, con sabiduría se edifica la casa. Si yo gano 30,000, algo que tengo que aceptar es que este es mi salario, esto es lo que gano, es algo que yo tengo que aceptar, hermanos. Tengo que ser veraz y muchas veces no somos veraces. O sea, si gano 30,000, no voy a vivir en una región o en un área que se requiere 30,000 para vivir, pero ¿cuánta gente no conoce gente así que ganan 30,000 y quieren vivir con 30,000? O sea que si al final de tu mes estás apenas pudiendo pagar tus pagos, tus biles, no está bien. Hablad verdad, dice la Escritura. Tienes que sentarte y ser veraz. Y dices, ¿sabes qué? Simplemente lo que Dios me da hasta ahorita solamente me da capacidad para vivir en este lugar y en este barrio y en esta casa. Si no hacemos eso, no se puede edificar la casa, porque no se está siendo prudente. ¿Nunca has visto una persona que tiene 20 años, hermanos, 20 años de vida matrimonial y se ha movido de casa como 5 veces? O sea, dices, oye, ¿pero por qué te estás moviendo tantas veces de casa? O sea, un aspecto de no prudencia. O sea, si yo voy a vivir en un lugar, me voy a establecer aquí, pues vámonos a establecernos a la larga. Imagínate, mueves de una casa y mueves de otra cosa, y eso te da a uno mucha inestabilidad emocional. Por eso te preguntas por qué tus hijos renuncian y del trabajo de un lado para otro van, no duran ni 2-3 meses de estar, porque están inestables en la parte emocional. O sea, ellos no pueden encontrar una llenura en un lugar. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Hay inestabilidad emocional y también hay inestabilidad, ¿qué, hermanos? Financiera. Y si están las dos, ¿puede haber tranquilidad, hermanos? No puede haber tranquilidad. O sea, realmente va a ser un problema. Entonces, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente es prosperada. O sea, si yo voy a ser diligente, lo opuesto a diligente sería, ¿qué, hermanos? Negligencia. O sea, si yo voy a ser negligente, indica que no me voy a sentar y no voy a ver lo que yo tengo que hacer. Un punto importante, hermanos, para esta parte de llenar la casa, tiene que ver, reitero una vez más y lo seguimos repitiendo y por eso estábamos en el 10, 50, 10, 10, 10, que es el 100% del ingreso, es la parte de consagración. Esto es, consagración a Dios es vital porque nuestra ofrenda mide nuestra fe y el progreso de nuestras propias finanzas. O sea, Dios es dueño de todo y nos puede dar todo lo que queremos. Pedís y no tenéis, porque pedís, ¿qué, hermanos? Mal, porque pedís para vuestros deleites. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Si yo soy una persona que me quiero consagrar a Dios, mi ofrenda refleja el tipo de vida que yo quiero vivir. Así que un punto debe ser muy importante esta parte de consagración. Número 2, y lo seguimos diciendo, la parte de veracidad. Yo tengo que ser veraz.
no podemos ser veraz e imprecisos. Esto es, tiene que haber precisión. No puedo decir yo creo que gano tanto. No, no crees que ganas tanto. O sea, saca tu último W2, saca la última nómina de tu año pasado y di esto es lo que gano. Pero si eres una persona que tiene ingresos variables de construcción, por ejemplo, haz un presupuesto y di, ok, en los últimos 5 años, tal vez un año ganaste tanto y otro año esto y esto y esto, y es variable. Súmalos, divídelos entre 5 y es lo que más o menos ganas. No te aceleres, veíamos en la última lección. Tal vez te aumentaron de ingreso. Suben los bienes, aumentan los que lo queman, consumen. O sea, ¿se acuerdan del cisne negro? Adáptate, tienes que adaptarte rápido. Entonces, si este es tu presupuesto, tienes que ser veraz. Gálatas 6:7, no os engañéis, no os engañéis. Hay veces nuestros hijos viven en una burbuja. Dicen, ellos piensan que ganamos $100,000 y esa es su burbuja de ellos. No, tienes que ser muy veraz y tienes que compartir con tus hijos eso, hermanos, porque cuando un niño crece pensando que tiene dinero y no lo tiene, toda su vida será una herida del alma y va a batallar con sus finanzas. Tu hijo y tu hija, nuestra familia, tiene que saber el estatus económico que tenemos. Tienes que ser muy veraz y decir, ¿sabes qué, mijo? Esto es lo que tenemos. O sea, discúlpame, yo sé que no soy médico, no soy abogado, soy obrero o trabajo en jardinería y esto es lo que tenemos. Pero eso tiene que ver con tu alma también. Yo tengo que aceptar lo que yo gano y yo tengo que compartir con ellos y yo tengo que mostrarle a mis hijos que puedo estar contento con lo que yo tengo. Con lo que yo tengo ahora. Y el hecho de vivir en algún lugar no indica que no somos felices. Sabes que aquí vivimos, esto es lo que podemos, pero es mejor vivir en la verdad que en la mentira. Es mejor vivir en la verdad que en la mentira. La veracidad es importante. Una familia debe de ser veraz. Si la vivienda del 50% nos coloca en un barrio ahora que no nos gusta, pues es lo que tendremos que nosotros ¿qué? Aceptar. Es lo que tendremos que aceptar. Y los bancos, hermanos, después del 2008, porque tuvieron muchos problemas en el 2008, hermanos, los bancos porque daban préstamos que sabían que no podían pagarlos, se pusieron leyes, ¿verdad? Para que de alguna u otra manera el mismo banco te dice, ¿sabes qué? Esto es lo que tú puedes gastar. Esto es lo que tú puedes comprar. Pero hay veces, hermanos, porque si yo tengo principios de integridad y tú también, no quiere decir que el prestamista los tiene también. Entonces, para ellos es su comisión del préstamo. Para ti es la prudencia y sabiduría de que voy a pagar esta casa por tantos años. Entonces, tú tal vez me dices que yo califico para $250,000, pero yo tengo que ser honesto y sentarme. ¿Realmente calificamos para esto? ¿Sí ves lo que estoy diciendo, hermanos? Porque ellos quieren hacer su comisión. Lo hacen, cierran, ya no les importa tu vida. Pero tú estás edificando tu casa. ¿Podremos vivir aquí? Podremos vivir aquí, tenemos esta capacidad de vivir aquí y eso es la parte de ser veraces, o sea, vamos a ser veraces, o sea, si esto es lo que podemos vivir, vamos a hacer esto, vamos a aceptarlo, vamos a ser veraces. ¿Sabes qué? Entras al cuarto de tu hijo y dices, ¿sabes qué? Tal vez ya quiero comprarle su recámara, tal vez ya y empiezan a emocionarse, ¿no? Pero aquellos que hemos comprado casa sabemos que la casa no se llena en la primera semana, porque con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado. O sea, fíjate cómo la Biblia es muy clara. O sea, edifica la casa, afírmala y luego vela llenando. Voy a comprar esto, ¿vale la pena? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Está bien o está mal? Tan sencilla como una cama. O sea, por ejemplo, Caleb, en la recámara que él tiene, es la que ha tenido desde que nació, ¿verdad? Hubo 2 familias que nos ayudaron para comprar su recámara, nuestro hermano Juan González y nuestro hermano Sergio Silva. Y recuerdo claramente que cuando lo compramos ese tipo de recámaras que se va haciendo más grande cada vez. Es cuna y luego la cuna se hace una camita para niños de 2 a 5 años y luego la cama se hace una cama normal. Y la cama donde Caleb duerme es esa misma cama y tiene 12 años, aunque parece de 18 años mi hijo,
Y ya Tali me estaba diciendo, oye, ya no cabe bien. Le digo, sí, que doble los pies y que a ver cómo le hace. Porque las camas, o sea, no puede tener una California size, ya tiene que ir acostumbrándose. Entonces, pero ¿qué quiero decir eso, hermanos? Que cuando la compramos, cuando recibimos estos obsequios de los hermanos, dijimos, ok, vamos a comprar algo, y hablamos con Tali, y ¿qué te parece si hacemos esto? Esa es la parte que uno tiene que pensar, hermanos. Porque la conciencia se van a llenar las cámaras de todo bien que preciado. Entonces debemos aceptar esta capacidad, es parte de la veracidad. Y también debo reconocer el patrimonio personal que tenemos, ¿ok? Porque cuando hablamos del patrimonio personal, hermanos, debemos reconocer el patrimonio personal que tenemos. ¿Se acuerdan ese versículo que dice que en la casa del sabio está llena de todo tesoro preciado y aceite? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Ciertamente en el primer siglo y en aquellos tiempos, pues tener aceite de oliva y tener piedras preciosas era lo que era importante, ¿no? Era lo que era importante. Pero, por ejemplo, ¿qué es importante el día de hoy? Tal vez un bien preciado, tal vez no solamente sea una joya, que algo que puedas vender porque lo necesitas en una emergencia, pero ya el día de hoy en el mundo que estamos viviendo, tal vez un bien preciado sea no solamente oro, tal vez podría ser dinero en efectivo. Por ejemplo, ¿sabes por qué la gente, hermanos? Estaba leyendo un artículo que Rusia tuvo que pagar toda su deuda externa esta semana pasada con puros dólares porque no le aceptan su moneda propia. Fíjate ¿cómo dices? Qué irónica es la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué el dólar se mantiene tan estable, hermanos? Por varias cosas. Primero, porque es uno de los países más seguros del mundo, hermanos. Por eso. O sea, para que la moneda se devalúe requiere pasar algo increíble en el país. Entonces, ¿qué pasó con Rusia? Se devaluó totalmente su moneda. Entonces, si tú eres ruso, dices, no voy a tener todo en efectivo. ¿Por qué, hermanos? Porque se puede, en el día de hoy, eso no sería un bien preciado. Si tú tienes, por ejemplo, guardadito el 10%, recuerda la última lección, de tu jubilación, pues no lo vas a tener todo en dólares. Tienes que diversificarlo. Y no lo puedes tener todo en lo que sería un fondo, un hedge fund de aquí de Estados Unidos. Tiene que estar variado. Un porcentaje Estados Unidos y un porcentaje la parte internacional y un porcentaje los nuevos mercados. Y tiene que estar variado. El día de hoy eso sería un buen preciado. Para en el momento que lo necesitas, puedes moverlo. ¿Sabes por qué la deuda externa de Estados Unidos está en China? Porque los chinos saben. Ha metido tanto dinero a Estados Unidos porque es algo seguro, les van a estar pagando lo que tienen que pagarles. Entonces, en este aspecto, hermanos, la gente invierte donde la gente considera que es un buen preciado y preserva su valor. Entonces, el patrimonio personal está basado en eso. Tenemos que ser veraces. Y te tienes que sentar a platicar con tu cónyuge y decir, ¿sabes qué edad tenemos? ¿Tenemos 40 años? Ok. O sea, ¿cómo está nuestra jubilación? ¿Cómo está nuestro retiro? Porque nada más tenemos 30 años más para vivir, para juntar. O sea, estamos a la mitad del verano. ¿Cómo le vamos a hacer? Y es parte de ser veraces. ¿Sabes que vamos a vivir en esta área? Vamos a vivir de esta manera porque tenemos que equilibrar, porque cuando te jubiles tú, yo me jubile yo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? O sea, ¿quién me va a mantener? ¿Quién nos va a mantener? ¿Cómo le vamos a hacer? No puedes esperar que el gobierno te mantenga, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Ahí es donde viene la otra parte de un presupuesto bien balanceado. La otra parte es la organización. Es una parte en la que todos podemos batallar y batallar y batallar y batallar, pero es una parte que tenemos que mejorar cada día más. ¿Quién considera que no es organizado? Levante la mano. ¿Quién considera que no es organizado? Bueno, ok. Normalmente, fíjate cómo toda la familia, hermanos, apoya el presupuesto. ¿Alguna vez has tirado alguna carne o alguna cosa que ni siquiera abriste, hermanos, del refrigerador? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Te pasa a ti como a mí que yo me molesto cuando eso sucede, hermanos? Ya veo todo ya negro el queso y digo, me lo debí haber comido hace 3 semanas, me lo voy a comer para que se me quite lo malgastado. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Eso es una parte, fíjate, de organización. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la compañía que trabajaba, en los restaurantes teníamos un sistema de rotación. Y la rotación es que si viene producto nuevo, lo vas a rotar. O sea, el producto nuevo va atrás. Pero siempre teníamos empleados perezosos que como cuesta trabajo rotar las cajas, lo ponían encima y se tenía terminando el producto, tirando el producto. Entonces, fíjate cómo la esposa, manos, es clave, si ella es la que se encarga totalmente de la cocina, es clave para la administración del hogar.
Fíjate cómo los hijos son clave para la administración del hogar. Porque tal vez si tú estás acostumbrando a tu princeso a dormir a 70 en el invierno, ¿ok? Porque realmente es una parte de costumbre. ¿Qué pasa, hermanos? Tu princeso va a querer 70 todo el tiempo. ¿Y qué va a pasar cuando tu nivel económico no te permita tener 70? ¿Sí ves? Entonces es esta parte de organización. La organización trae una precisión en cuanto al presupuesto y en la administración. Y fíjate, una persona no quiere decir, ok, voy a comprarme una computadora para ser organizado. No, o sea, una persona puede ser organizado en una simple libreta con un lápiz y papel. Así se puede organizar, ¿verdad? Así se puede organizar. O una persona puede ser organizada en una computadora. Yo siempre, tiene más de 30 años que utilizo un Excel. Y eso es lo que siempre he usado, un Excel, ¿verdad? Entonces una persona puede ser organizado de esa manera. O una persona, ahora el día de hoy se utilizan aplicaciones, está bien. Lo que te organice a ti está bien, pero tiene que ser organizado y tiene que ser preciso. Y la organización indica esto, hermano. Si tú, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años has recibido un cargo porque no pagaste algo a tiempo, o porque escribiste un cheque, y no tenía fondos, eso es una señal de una mala organización. ¿A alguien le ha pasado, hermanos, que de pronto te cobraron no sé cuánto? Dice mucho, a mí no me cae bien el Chase. Dice, ¿por qué no te cae bien? Mucho, me acuerdo hace unos años, ¿no? Hablaba con los hermanos de la congregación y dice, no, a mí no me cae bien el Chase porque siempre me están cobrando cargos. Le digo, espérate, o sea, pero te cobran cargos, ¿por qué? Dice, no sé, me cobraron esto y esto. Espérate, o sea, yo tengo el mismo banco y nunca me han cobrado cargos. O sea, hay un problema. O algo no está bien organizado, o ellos son racistas y te están discriminando, y a mí no me cobran, a ti sí te cobran. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que la organización es clave. Y hay veces tenemos ese cajón en la casa, ¿va? Llega el cajón y ahí metemos todo, ¿va? Y a ver cómo nos va, a ver si lo pagamos o no lo pagamos. Fíjate cómo lo está haciendo. Según el planeta, quieren salvar el planeta y que ya no se impriman cosas. El problema es que cuando no se impriman cosas, la gente está comprobado que se le olvidan más cuando le mandan un correo electrónico. Entonces tú tienes que organizarte. Si tú tienes pagos, no puedes tener un cajón, ahí lo vas a meter y no lo vas a abrir. Son hábitos que te haces. Es que llega el sobre, ¿verdad? Lo voy a abrir. Nadie quiere abrir la utilidad de gas estos meses. La voy a abrir. Sea lo que sea, si mi princeso vive a 70, pues ahí está. Aquí voy a pagar lo que la voy a abrir. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Lo abro y tengo un hábito, ¿no? Te decía yo, si tienes un hábito de que 3, 4 horas al principio del mes, te sientas y es cuando pagas todos tus biles. Se me va a amontonar, se me va a pasar. Y uno se estresa más cuando tienes unos 20 pagos que cuando tienes solamente un pago. ¿Sí ves? Entonces uno tiene que ser organizado, pero uno tiene que ser organizado también con su familia. Y la familia te puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Simplemente, ¿cuánto te ayuda la familia, hermanos? A Caleb ahorita estamos batallando mucho porque le gusta dejar las luces prendidas en toda la casa. ¿Ah? Ayer me causó mucha curiosidad, era un poquito tarde y yo me serví en un plato un cereal y entonces en el momento ya estaba acostado, el momento que yo empecé a hacer mi ruido, ¿verdad? Sale todo contento, mamá, ¿puedo tomar un cereal? Entonces se baja, se sirve su cereal y luego se acomoda en la cama y se acuesta, papá, y le digo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y en ese proceso dejó la luz de su cuarto prendida, la luz de la cocina prendida, la luz del pasillo prendido y estaba ya acostado. Ese tipo de frustración, ¿no? ¿Cómo les enseñamos? Pero eso es parte de la organización. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que nos ayuden con todos sus aspectos? Tan sencillo como tomarse un baño, ¿no? O sea, ¿cuánto duras en el baño bañándote? ¿Va? Si son 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ¿verdad? Hay niños que se meten todos sus juguetes y vamos a jugar en el baño. No sé si tienen niños de ese tipo, solamente fui yo. Son aspectos de organización, ¿verdad? No estoy diciendo que seamos tacaños, estoy diciendo solamente que seamos conscientes y que tengamos una buena organización. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. ¿Todos están aquí? Ahora, hay otro aspecto de contentamiento, hablaré un poquito más en el sermón de ello, pero en Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, hermanos, este aspecto es muy importante, porque si la vida es un milagro y la vida es un regalo de parte de Dios y lo que tenemos es gracias al Señor, tenemos que tenemos que aprender a estar alegres y a estar contentos. Pero aquí es el aspecto de que sabiamente la sabiduría y la prudencia están conectadas del presente y del futuro.
la sabiduría y la prudencia están conectadas del presente y del futuro. La ciencia está solamente conectada del presente. ¿Ok? Pero el contentamiento también solamente está conectado del presente. O sea, yo no me puedo alegrar por algo que no ha pasado todavía. No puedo estar contento con algo que no ha pasado o algo que pasó. La Biblia nos indica de que parte de estar agradecidos con Dios es en este momento, en este lugar y en este instante. Es lo que Dios quiere que tengamos. En Hebreos 3, en el versículo 5, dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, lo que yo hago y lo que tú haces y lo que hacemos no tiene que tener la raíz de tener más y tener más y tener más y tener más. Llega un momento que si tú ya tienes el 10% del fondo de tu tranquilidad, como veíamos en la última lección, y ese es tu fondo, pues ya. O sea, no es como que, ok, quiero mi fondo de tranquilidad y teníamos 6, ¿verdad? Pero ahora me voy para 1 año y ahora para 2 años y para 4 años. Espérate tantito. Eso ya no es un fondo de tranquilidad, eso ya es avaricia. O sea, eso es lo que uno tiene. Tienes un fondo de tranquilidad, son 6 meses, es 1 año, lo que tú y tu familia decidieron, así déjalo. Pero no seas tacaño y digas, ok, vamos a añadirle porque quién sabe qué va a pasar. No, espérate tantito. Eso no es lo que Dios está diciendo. La parte de guardar es la parte que dice Salomón. Yo vi una cosa, que el hombre se alegrara del fruto de ¿qué? De su mano. No dice del fruto que guardó y no se comió. ¿Sí te fijas? Ahora, aquí dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos, y esta parte de contentos indica, ¿ok? No siempre se puede comer. Hay veces, y la vida te va a dar todo. A veces vas a tener abundancia y a veces vas a tener escasez. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, hermanos? No siempre se tiene abundancia, no siempre se tiene escasez. Cuando se tiene abundancia, dale, cómete lo sabroso que es la comida y dale el platillo y ve lo que tienes que hacer. Pero cuando se tiene escasez también dale. Puedes aprender a comer un plato de frijoles o tortillas o un taquito de sal, dicen por ahí, como puedes aprender a comer un buen corte de res. Contento con lo que tengo ahora. Porque cuando le damos gracias a Dios por la comida, por lo que tenemos ahora, si no somos agradecidos con Dios por lo que tenemos ahora, estamos cuestionando la sabiduría de Dios en cuanto a lo que Él ha permitido que tengamos. Y cuando uno cuestiona la dádiva de Dios, uno mismo se vuelve un malagradecido. Por eso, en la vida vas a tener mucha abundancia y vas a tener escasez. Vas a tener ese tipo de cosas. ¿Ok? Con sabiduría se edifica la casa. ¿No quieres tener esto? Sabiduría te va a llevar así. Prudencia te va a afirmar y te va a llevar así. Y la ciencia te va a llevar así. ¿No quieres? En vez de sabio, quieres ser insensato, ahí vas a estar así. En vez de prudencia, quieres actuar alocadamente, vas a estar así. A veces viene, a veces más. Y en vez de ciencia, a veces vas a hacer tonterías, vas a estar así. Entonces, vas a estar así, ¿verdad? Nunca he visto esa película, una película que me hace muchísimo reír. Esta película que dice, no se lleven mi Telemundo, ¿verdad? Don't take my Telemundo, güey. La película, ¿alguien la ha visto, hermano? Se llama la película... ¿Ah? Jack Engine. Es una película de comedia. ¿Qué es lo que sucede con este hombre, hermanos? Este hombre llena su casa de todos los bienes y de pronto, cuando debes tú al banco, pues ellos se van a agarrar de donde se puedan agarrar. ¿Ah? Entonces que fueron a su casa, le embargaron la casa y hasta todos los muebles se los empezaron a sacar, hermanos. Imagínate que esté tu hijo, hermanos, y de pronto, espérate, ¿y mi cama por qué se la están llevando? Espérate, es una señal de imprudencia. No, o sea, tu cama no se la tienen por qué llevar. ¿Por qué? Porque es parte de la estabilidad económica. Es parte de la sabiduría, prudencia y ciencia. Si se la van a llevar es porque la vas a mejorar. Esa parte de la vergüenza que Dios permite que sintamos. A veces nos sentimos avergonzados. Es algo que Dios utiliza para hacernos reflexionar. Imagínate, estás sentado en aquel lugar super nice, en aquel restaurante super nice, pero como que no quieres pagar porque sabes que no tienes lo suficiente. No te deberías de haber sentado ahí. Nunca te debiste haber sentado ahí. Pero eso es parte de que como yo quiero vivir en este estatus, yo quiero que piense la gente que vivo en este estatus,
Entonces, ¿qué pasa? Pues me voy a mentir a mí mismo. Y esta vergüenza que siento cuando pague, no sé si a alguien le ha sucedido eso, pero das tu tarjeta o das tu débito y de pronto, antes no era así, antes, a ver, y ahí Dios diga si tienes fondos o no. Después de ahí de los años 90, esa parte electrónica lo ponías y si no tenías fondos, ¿qué te decía? No pasa la tarjeta. Es más, ahora lo ponen ahí approved, aprobada, ¿ok? O negada. Y esa vergüenza que uno siente es como que Dios te está diciendo, espérate, o sea, pon atención, o sea, esto no está bien, esto no es correcto, no lo estás haciendo bien. Entonces, el contentamiento dice, y sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Claro, es esta parte de yo voy a estar alegre con lo que tenga ahora. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo, va? ¿Sé vivir en abundancia, sé vivir en qué, manos? En escasez. Estos dos aspectos de la vida, ¿verdad? No siempre se va a tener abundancia, a veces va a tener escasez, ¿verdad? Dice ahí, no te desampararé, porque él ha dicho, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer, ¿qué, hermanos? El hombre. Entonces, este aspecto de agradecimiento, fíjate cómo dice Primera de Tesalonicenses también capítulo 5, 19. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Dice así. Ok, 5:19 dice así. Entonces, si yo voy a hacer un presupuesto y lo voy a administrar, reitero, si el 10%, vimos esto en la lección pasada, lo voy a invertir, la ciencia me va a ayudar a tener bien preciado en mi hogar. ¿Qué me dice la ciencia? ¿Qué me dice la ciencia? Ok, si la ciencia me dice esto está pasando, entonces voy a invertir en esto porque esto está pasando. Entonces uno empieza a hacerse analítico de todo lo que sucede, de todo lo que está pasando, de todo lo que puede suceder. Entonces lo aparto aquí. Si yo tengo este hábito y he formado que vivo con el 50, pero el 10% lo invierto. Imagínate un joven que tiene 20 años y que durante 20 años invierte el 10% de su vida. Ciertamente va a tener muchísimo aceite en su casa y tesoro preciado en su hogar. Pero si tú tienes 40 años y tú volteas y dices, espérate, o sea, ¿cuál es el bien preciado? No tengo bien preciado. Entonces algo no has hecho bien. Esto está mal. No quiero hacerte sentir mal, quiero que reflexiones. Algo está mal. Porque a los 40 años ya deberías tener aceite y bien preciado en tu casa. Algo no estás haciendo bien. Ahora, dicen algunos, me hubieras dado esta clase hace 20 años. Pues es que sí la di. Y todavía estamos igual el día de hoy. Entonces es que algo no está bien. O sea, como te digo, la vida lo va a cobrar. O sea, o aplicas lo que aprendes, o la vida te va a cobrar. O te vas a avergonzar. Y si sientes vergüenza porque dices, no tengo nada, dices, oye, espérame, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿hasta cuándo voy a reaccionar? ¿Hasta cuándo voy a reflexionar? No se lleven mi Telemundo, decía el niño, ¿hasta cuándo voy a reflexionar este aspecto? ¿Amas a tus hijos, hermanos? ¿Aman a sus hijos? Entonces, no se merecen ellos, hermanos, una estabilidad para ellos, para su bienestar de ellos, hermanos, solamente emocional, sino también financiera totalmente. Si los amas, debes amarlos bien. No solamente, de hecho, no es que le compro esto y está bien contento, sí, pero espérate, o sea, no siempre se va a poder. Cuando se puede, porque no se puede, no se puede. Es parte de esta esperar, dice ahí 5, 19, 20, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 16 y 17 y también 18, dice, estad siempre gozosos, ¿ok? Orad sin cesar. Y luego dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ves tu vida, dices, ok, te regresas 20 años, 30 años, los años que tengas, dices, ok, tengo que estar agradecido con Dios hasta ahora. Pero vamos a hacer, ¿realmente he edificado mi casa? ¿Realmente la he afirmado? ¿Realmente he llenado las recámaras con todo buen precio? Y si no lo he hecho, hermanos, ¿sabes qué? Debes de tomar una decisión, ¿sabes qué, Señor? Voy a cambiar, esto no está bien. ¿Cómo lo estoy haciendo está mal? No lo he estado haciendo bien. Esto tengo que cambiar. Porque, hermanos, si no lo cambias ahorita, hermanos, quien va a sufrir las consecuencias, hermanos, el perezoso desea y nunca obtiene, dice la Escritura. El insensato disipa. O sea, Dios
va a dejar que vivamos la vida que tengamos. Porque como uno siembra, uno también, ¿qué, hermanos? ¿Va a qué, hermanos? A cosechar. Y entonces aquí dice, dad gracias a Dios entonces, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios quiere que tenga esto, ¿sí? Sea bueno o sea malo. ¿Quiere Dios que reaccionemos? Sí. Podemos utilizar, hermanos, a la gente como muy buenos ejemplos, porque a veces no lo aprendemos de la Biblia, pero aprendemos de las experiencias que tenemos en la gente, ¿verdad? Veamos lo que es verdad. Es como aquel hombre, ¿verdad?, que salió a trabajar de su aldea, regresa a la aldea y la aldea ha sido incendiada y ha sido quemada. Llega a su casa y su cama está totalmente quemada. Entonces toma las cenizas de un ser humano, pensando que son las cenizas de su hijo, las coloca dentro de un pedazo de tela y se las lleva a su casa y las coloca en un lugar, ¿verdad? Después de años, ¿verdad?, su hijo realmente no murió en el incendio, su hijo realmente no había muerto, lo habían sacado, solamente que estaba perdido. Su hijo crece, regresa a su casa y le toca la puerta a su padre. Y le dice, papá, dice, y el papá dice, no, mi hijo murió, dice. Mi hijo murió hace años, dice, aquí tengo las pruebas de sus... Papá, no, es que no morí. Y empieza a dar... ¿Y qué pasa, hermanos? Hay veces, si nosotros no aceptamos la verdad y no le abrimos la puerta, no podemos disfrutar de la bendición que Dios tiene fuera de nuestra casa. Y muchos de nosotros estamos así, hermanos, aferrados a una mentira que no podemos sobrellevar. Y tenemos que aceptar la verdad. Muy bien, ahí otra vez en Santiago, también leeremos otra vez Santiago. Preguntas aquí, hermanos, preguntas hasta aquí. Preguntas. Santiago capítulo 4, preguntas. ¿No? Okay. Santiago 4, versículo 2. ¿Por qué tengo que saber, o sea, qué yo quiero, hermanos? Si es parte de ese tipo de cosas, es querer, hacer y obtener. ¿Qué es lo que yo quiero en la vida, hermanos? O sea, cuando yo hago preconsejería matrimonial, en una parte les digo, dibujen cómo quieren su casa. Y algunos hermanos o jóvenes colocan una casa y la ponen con 2 o 3 cuartos, a veces con 2 cuartos y el perrito y lo que sea y todo contento, ¿no? Entonces, fíjate cómo, aunque no lo tienen, eso los hace felices. ¿Ok? Fíjate que eso los haría felices. Nosotros, hermanos, debemos de aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Ok? Codiciáis y no tenéis. ¿Qué es lo que yo quiero? La casa donde tú vives, el lugar donde tú estás, el trabajo que tienes, ¿es lo que tú quieres? Está contento con ello ahora. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Muchos de nosotros compramos cosas, nos vestimos, hacemos ciertos viajes para impresionar a la gente que nos cae mal. Fíjate, la envidia, hermanos, es algo que todos sentimos. Pero cómo gestionamos la envidia, hermanos, es lo que hace la diferencia entre los sabios y los insensatos. Esto es, tú sientes envidia, yo siento envidia. ¿Cómo la gestiono? Si la voy a gestionar y voy a hacer lo que sea para tener lo mismo que tiene aquella persona, es que yo quiero tener lo que tiene aquella persona, la felicidad que ves en aquella persona no se obtiene con lo que él tiene, sino con el contentamiento que esa persona ya tiene. Esa persona puede ser contenta, hermanos, aunque no tuviera nada. Cuando Jesús dijo que la vida del hombre no depende o consiste en los bienes que poseemos, es verdad. Dice ahí, matáis, dice, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Si ves una pelea entre 2 cónyuges, están peleándose y siempre es conforme al dinero. ¿Por qué combates y por qué luchas? ¿Por qué combates y por qué luchas? ¿Tú crees que hay personas que no dejan a sus esposos porque consiguen a alguien que gana más dinero? Déjame decirte que es una realidad que pasa en el mundo.
Hay mujeres que no están felices con lo que su esposo les puede proveer, los dejan y se consiguen uno con más dinero. O viceversa. ¿Tú crees que eso? Combatís y lucháis. Estás en desagrado, estás en tu trabajo y siempre estás murmurando porque no te gusta el trabajo que tienes. Estás infeliz en tu trabajo, estás siempre quejándote de tu trabajo, entonces combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros ¿qué? A veces, ¿por qué no tengo lo que ya debería de tener? Tal vez no lo tengo porque simplemente lo estoy pidiendo para gastármelo en lo que es incorrecto. Y esa parte de dirección y comunicación. Voy a dejarlo ahí, hermanos. Y solamente quiero decirles, hermanos, que es importante que nos comuniquemos como familia. Si durante estas semanas has estado aprendiendo de la palabra de Dios, y si algo en lo que tenemos que establecer es que tenemos que vivir en la verdad, algo que tenemos que hacer es que tenemos que nosotros hablar con nuestra familia y sentarnos a todos y sabes que realmente esta es la situación económica en la que estamos viviendo. Esto es lo que realmente tenemos y lo que no tenemos. Si tú haces eso, hermanos, estás ganando la batalla más grande de la administración financiera. Y la batalla más grande es aceptar la verdad. ¿Sabes qué? Vivimos así, pero realmente estamos viviendo fuera de nuestro, ¿qué, hermanos? De nuestras posibilidades. Y esa parte de comunicación es muy, muy importante. ¿Sabes qué? Los he estado llevando a comer acá, pero creo que no los debía haber llevado a comer. Porque ahora resulta que estoy endeudado. ¿Saben qué? Resulta que tu madre piensa que yo tengo mucho dinero y vive como si lo tuviera y vas a comprar todo el tiempo. Resulta que no está así. Así estamos.